Ecología es un nombre hoy que está muy en de moda. Y ahí hay que tener un poquito de cuidado porque como toda expresión que es novedosa, sirve muchas veces para situaciones no muy correctas. Entonces, me parece que es muy importante recalcar lo que es la agroecología como nosotros entendimos. Nosotros entendimos la agroecología como un proceso de producción de alimentos, sea vegetales, sea animales, de fibras, en fin, de todos los productos del agro, y que no utilicen ninguna clase ni de fertilizantes sintéticos ni de los agroquímicos que nosotros llamamos de agrotóxicos. Y la agroecología es en realidad la síntesis de todo un proceso que empezó primero con la agresión a la naturaleza, que se constituyó en una negación, y enseguida la reacción de los científicos, sobre todo de los científicos ingleses y alemanes y franceses del siglo XX, como Howard, como Steiner, como Russell y tantos otros, ¿no? Y en Brasil nosotros a partir de los años 50 seguimos una línea de contestación al modelo de la Revolución Verde, que fue un fracaso y que trajo inúmeras secuelas malas, feas, sobre todo en la sociedad humana, haciendo con que los campesinos fueran expulsos de sus tierras y vinieran a la ciudad donde no tenían ni condiciones de vida ni cultura urbana. Entonces eso ha producido una situación muy fea, producto de la Revolución Verde. Y la agroecología es exactamente la antítesis de la Revolución Verde y de los paradigmas convencionales. Entonces surge la pregunta, ¿por qué la agroecología? Porque los métodos convencionales de la Revolución Verde, que son basados en altos insumos energéticos bajo la forma de fertilizantes o agroquímicos, fracasó. O sea, hoy, si no fueran los subsidios que hay en todo el primer mundo, el llamado primer mundo, seguramente no habría producción, porque es una producción que tiene un efecto extremadamente deleterio al ambiente. Y ahí yo voy a citar solamente de los muchos ejemplos dos. Primero, que termina con la biodiversidad. O sea, está dentro de los principios, de la esencia del método de la Revolución Verde, el monocultivo. Ustedes miren acá, ¿no? Cómo es la naturaleza. Es llena de especies, no hay una sola especie. Entonces, transformar todo eso en una sola especie es una agresión tremenda a la vida, porque la vida depende de la biodiversidad. La segunda condición es que estos productos de la Revolución Verde son productos que están basados en una producción que no tiene restitución, o sea, que son productos finitos, porque son todos en base a petróleo. Y el petróleo, como se sabe, aunque haya mucho petróleo acá en Venezuela, pero un día va a terminarse. Y hay que ahorrar. Y además, el uso del petróleo y del carbón vegetal son productos que en su degradación son altísimamente poluidores, contaminan la atmósfera. Como consecuencia de todo este proceso de degradación de la naturaleza, eso de una parte. De otra parte, quizás una consecuencia mucho más importante, mucho más grave, que es la dependencia. Y ahí vienen los transgénicos. Los transgénicos son productos elaborados en laboratorio que no existen en la naturaleza normalmente. Entonces es un cuerpo extraño en la naturaleza. Bueno, solamente eso ya sería posible para que nunca usemos un producto transgénico. ¿Por qué?
porque no sabemos todavía cuáles son todas sus consecuencias. Primero. Segundo, desde el punto de vista económico, hay un trabajo de la Universidad de Kentucky, que es un trabajo de 10 años, que se hizo una comparación entre los alimentos transgénicos y los alimentos convencionales. Y los alimentos transgénicos tuvieron una pérdida tanto económica como en producción a un nivel de un 6%. Entonces no tiene ninguna ventaja económica. Pero ahora, posiblemente para Venezuela, la situación más importante es que los transgénicos dependen de patentes. Estas patentes son de multinacionales, básicamente de Monsanto. Y ellos, para permitir el uso de semillas transgénicas, controlan toda la producción, sacando un royalty de la producción. Eso significa nada más, nada menos que la pérdida de la soberanía alimentaria. O sea, una situación como Brasil, por ejemplo, donde hoy, lamentablemente, desgraciadamente, hay una gran parte de producción transgénica. Quien comanda realmente los precios son la Monsanto. Los productores no tienen ninguna autonomía sobre su propia producción. Entonces eso es realmente una cosa muy mala, que no debe ser utilizada de ninguna forma como un producto, una semilla agrícola. En relación a los biocombustibles, que nosotros decimos agrocombustibles, porque en realidad son combustibles productos de productos agrícolas, sobre todo de la soja, de la palma, de la caña. Entonces son mucho más agrocombustibles que otra cosa. Nosotros tenemos una posición muy clara sobre el tema. Hacer agrocombustibles sacando la comida del pueblo para poner en un proceso de producción de un agrocombustible, de ninguna forma. Es una locura, ¿no? No se puede producir alimentos para quemarlos en un coche. Ahora, el agrocombustible, cuando es producido, por ejemplo, a un nivel de una comunidad campesina que tiene, por ejemplo, una producción de caña de azúcar, y a partir de la caña de azúcar produce alcohol, y que tenga todos sus vehículos, todos sus tractores movidos a alcohol, pero a un nivel estrictamente del ambiente de la comunidad, ningún problema. ¿Por qué? Porque esta caña o esta soja, o sea, la fuente básica de la transformación de un producto agrícola en un combustible, está limitada a una zona y más, hace parte de todo un proceso de policultivos, de rotación de cultivos, y entonces todos los males que tiene la revolución verde, de monocultivo, de reducción de biodiversidad, no existe. Entonces no hay ninguna dificultad. Ahora, hay un trabajo, y eso quiero llamar la atención de todos los científicos de Venezuela, ¿no? Hay un trabajo de Pimentel, que es un científico norteamericano que trabaja en este tema energético hace, creo que ya casi medio siglo, y es una persona de una honorabilidad inatacable. Él hizo un estudio sobre la transformación, por ejemplo, de maíz en alcohol, de soja en alcohol y de caña de azúcar en alcohol. Y llegó a la dolorosa conclusión que se gasta mucho más energía de distintas formas para llegar a un litro de alcohol do que la energía que tiene un litro de alcohol. Entonces es necesario que se diga, el problema se trata de una más maniobra, de una más transacción de las transnacionales para sacar de los pueblos más pobres como nosotros el jugo y hacer la quema de los combustibles y no tocar en el consumo de combustibles suyos, como en el caso de Estados Unidos, que es responsable por 24% de la producción de gas carbónico en el mundo. Calentamiento global.